Bueno, listo. Entonces, otra vez buenas noches para todas y para todos. Vamos a comenzar nuestra clase de Evangelios Sinópticos. Bueno, nos quedaron algunas cositas en el tintero. Hace 8 días estábamos hablando del Evangelio de Marcos y ya hablamos de cómo Marcos mantuvo, digamos, o actualizó, dijéramos también podríamos decirlo, la memoria de Jesús, o sea, cómo la transmitió, cómo la transmitió. Entonces miramos un poco todo ello de los relatos independientes que pudieron haber existido eh, y cómo Marcos fue compilando hasta que finalmente llegó el Evangelio a su forma final. Pero después también hablamos de algunas características literarias del Evangelio de Marcos y nos había quedado faltando la teología del Evangelio de Marcos. Entonces, hoy vamos a empezar con ello, con la teología del Evangelio de Marcos. Vamos a mirar algunas características teológicas, pero bueno, yo no sé si hasta aquí, sobre lo que hablamos hace 8 días, que, como digo, cómo transmitió la memoria de Jesús, o sea, lo que Jesús hizo y dijo, Marcos, por un lado, pero también las características literarias de Marcos. No sé si hasta ahí habría alguna pregunta de todo lo que hablamos. Yo les puse ahí en la plataforma o en el aula virtual, yo les puse las presentaciones de PowerPoint que utilicé como apoyo. Em, y bueno, no sé si habría alguna pregunta con respecto a ese tema que estuvimos tratando hace 8 días, o todo está bien. Estuve mirando los mapas conceptuales, em, y bueno, sí, la idea de hacer el mapa conceptual es haber leído todo el Evangelio de Marcos, porque pues esa es la idea, ¿cierto? Leer todo el Evangelio de Marcos para tener en todo, para comprender todo lo que dijimos de Marcos. Entonces, el mapa conceptual, digamos que teníamos una idea y era dividirlo en tres grandes partes. Y eso les podía ayudar. De hecho, el videito que vimos de 9 minuticos o 10 minuticos también lo divide en tres grandes partes. Y realmente cuando nosotros miramos a algunos autores, casi todos coinciden en eso, en que el Evangelio de Marcos está dividido como en tres partes grandes que son, él no tiene relatos de infancia, lo que tiene es como una preparación para el ministerio de Jesús, pero en la primera parte es el ministerio de Jesús en Galilea, todo lo que hizo en Galilea. Luego en el capítulo 10 aparece pues él subiendo hacia Jerusalén y hace hay otros relatos que tenemos allí mientras él va subiendo. Y luego en el capítulo 11 hasta el 16 es como la tercera parte donde ya él entra en Jerusalén, tiene algunos acontecimientos allí, hace algunas cuestiones allí, pero luego viene pues obviamente su pasión, muerte y resurrección. Entonces, digamos que a partir de esas tres divisiones teníamos ahí como una clave para poder leer el Evangelio por un lado, pero también para poder em, dividirlo en el mapa conceptual. Digamos que era como una clavecita ahí, de manera mucho más fácil. Entonces, no sé si hasta aquí habría alguna pregunta, ya estuve calificando, mirando, muy buenos vistas panorámicas del Evangelio de Marcos. Digamos, como decíamos hace 8 días, estas herramientas, lo que son los cuadros sinópticos, los mapas mentales, los mapas conceptuales, todo este tipo de herramientas son herramientas del aprendizaje significativo porque nos ayudan a apropiarnos de una lectura, a jerarquizar las ideas principales, las ideas secundarias. Entonces, son herramientas eh, muy buenas, digamos, para apropiar el conocimiento. Bueno, no sé si hasta aquí habría alguna pregunta con respecto a lo que vimos de Marcos, porque hoy vamos a tratar la teología, a grandes rasgos, las líneas teológicas del Evangelio de Marcos. Entonces, no sé si hasta aquí habría alguna pregunta con respecto a lo que vimos hace 8 días, o todo quedó bien, digamos que claro. ¿Sí? Bueno, entonces le voy a dar la A palabra ver, a Juan Carlos. Juan Carlos, por favor, toma un momentico la palabra mientras que voy allí a ayudar a conectar a una clase y ya 2 minutos y no me demoro.
Compañeros, ¿me han mandado una tarea? SL, ¿Vale? casi, casi. ¿Ya usted la hizo? Sí, 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 ya la hice, ya la mandé. Sí, es un trabajo, fue forzadito, pero sí, se lee y ya pues más o menos se puede ver la estructura. La hice con el programa que nos dio el profe Michael, ¿se acuerdan? Programa para hacer los mapas. Sí, exacto. Ya sé cuál Con es. ese, con ese programa lo hice pues me fue rindiendo bastante, porque él solito saca las dos conexiones, la del texto que uno puede escribir y la del vinculito que encadena ahí. Entonces sale bien, bien, bien facilito. No hay que bregarle mucho, ni hacer con rayas, ni cosas, ni flechas, él solito va acomodando. Él me rindió por eso. El resto no, la tecnología a mí a veces me casca muy duro. Sí, eso ayuda mucho. Sí. Dice mi hermana Yamile que tiene la manito levantada y le Creo que a usted le toca seguir con la clase, ¿no? va a tocar, sí, saquen una hoja, dijo un profe. Saquen una hoja. Así me tocó muchas veces en la universidad, me tocó muchos profes que llegaban así, buenas noches, saquen una hoja, por favor, arrancando con No, un quiz. Bueno, profe, ahí se buenas los entrego. noches, buenas Y noches compañeros, buenas noches profe, ¿cómo están? se pone a invocar eso, esas vainas le llegan a uno. Ojo, Buenas ojo con eso. noches. ¿Cómo están? Yamile tiene la mano levantada. A ver, Juan Carlos, cuéntanos de qué estaban hablando. Yamile, adelante. Sí, profe, lo que pasa es que estoy pidiendo una prórroga, no he enviado la tarea y creo que no alcanza a enviarla esta noche. Estoy atrasada porque he tenido algunos compromisos que me han, y no sé si habrá, si usted nos dará ¿Otro me da otro chance? chance. Sí, porque no alcanzo esta noche, no alcanzo a entregar. ¿Para qué le voy a decir que sí, si no? Sí, pues bueno, sí estuve mirando porque ya califiqué todos los que enviaron. Bueno, ahorita antes de entrar a la clase vi que dos personas más enviaron, pero no alcancé a mirarlo. Eh, y hacen falta muchas personas para subir el mapa conceptual. Entonces, pues hagamos una cosa. Hoy que es, hoy es jueves, voy a dejarlo todo este fin de semana, ¿sí? Solamente hasta el domingo. Para quienes no han terminado de subirlo, entonces lo puedan subir. ¿Vale? Ay, sí, Bueno, sí, sí. Le agradezco mucho. no, bueno, Y con a mucho este, gusto. bueno, gracias. Bueno, sí, bien, aquí ya mi cámara está funcionando, entonces por eso ya apagué el otro. Bueno, entonces estábamos preguntando si algo había quedado. Juan Carlos, ¿estabas diciendo algo con respecto a lo que hablamos hace 8 días? ¿Estaban comentando algo? Ah, O, profe, estaba comentando la forma en que hice el trabajo, cómo lo entregué, que me valí de un programa que nos recomendó el profe Michael. ujú. Entonces, por eso me rindió bastante hacer el trabajo. El programa mismo le va sacando a uno las flechas y todo, le va acomodando a uno las uniones. Entonces, es una ayuda que me ayudó a mí, valga la redundancia, a hacer mucho más rápido el trabajo. No Ah, hay que ok, bregar con flechas, ni cosas, ni líneas por acá entonces que sí. crucen. ¿Tú tienes el link por casualidad ahí a la mano para que lo pongas aquí en el chat? Eso le podría ayudar a tus compañeros para Sí, realizar, porque vamos a hacer otro mapa conceptual. Nos quedan dos tareas. ¿Cuáles son? El otro mapa conceptual, que yo ya les puse ahí en la plataforma, es de Mateo, ¿sí? Y ya les puse dos videitos corticos, porque ese está en dos partes, porque Mateo es un poquito más largo.
está en dos partes y ustedes, a partir de lo que hablemos hoy también, porque hoy vamos a terminar Marcos con las teologías de Marcos, pero luego vamos a seguir con Mateo. Vamos a mirar cómo Mateo también transmitió la memoria de Jesús y cómo tomó a Marcos y qué hizo él para hacer esa transmisión, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde hoy. Los que ya terminaron Marcos, entonces pueden empezar a leer Mateo. Mírense esos dos videitos que están en la plataforma y luego ya pueden empezar. A partir de esas divisiones, ya Mateo se divide en 5 partes. O sea, gracias a que Mateo tiene 5 grandes discursos, entonces ustedes pueden tomar, bueno, hay unos relatos de infancia que tiene Mateo y luego hay una división del Evangelio en 5 partes, que son 5 grandes discursos. Entonces, esa puede ser la clave en este caso para poder trabajar el Evangelio de Mateo y poder hacer el mapa conceptual. Entonces, como les digo, la idea es que los quienes ya subieron su mapa conceptual de Marcos empiecen a leerse Mateo, porque es para dentro de 15 días. Entonces empiecen a leérselo, miren esos dos videitos. Si quieren, primero miren esos dos videitos que están ahí y a partir de ahí tienen la panorámica de Mateo y luego empiecen a leer Mateo para poder tener el todo de Mateo y vayan construyendo, si quieren, a mano su mapa conceptual. Con eso, cuando ya lo tengan a mano, entonces lo montan y es muchísimo más fácil y lo pueden hacer durante todos los días. No lo dejen para el último momento porque Mateo es más largo. Mateo tiene 28 capítulos, ¿no? Pero quien de ustedes leyó juiciosamente Marcos, lo aprovechó. Lo aprovechó muchísimo porque entendió Marcos o tuvo pues la panorámica de Marcos y cuando ya entre Mateo, entonces va a recordar las tradiciones de doble y de triple tradición con respecto a Marcos, ¿sí? Entonces, quienes ya lo hicieron, empiecen a leer a Mateo. Entonces, miren primero los dos videitos y luego sí, empiecen a trabajar el Evangelio de Mateo. ¿Listo? Bueno, ahí Juan Carlos, gracias, les puso en el chat para que ustedes abran el chat y puedan tomar y guardar ese link, porque realmente el mapa conceptual que hizo Juan Carlos fue un mapa conceptual. Sí, porque el mapa conceptual yo les puse un link para que ustedes miraran cuáles eran las características o cómo se elaboraba un mapa conceptual y qué era un mapa conceptual. ¿Sí? Entonces realmente, digamos que de los que han subido hasta ahora están bien, digamos, están bien porque han puesto, digamos, todo un mapa y una panorámica del Evangelio de Marcos. Sin embargo, no son mapas conceptuales. El que hizo Juan Carlos es un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, porque entre palabra y palabra, o entre idea y idea mejor, hay una preposición, puede ser, o un verbo. Hay una preposición o un verbo, ¿no? Entonces, por eso es mapa conceptual, porque hay conceptos, ¿no? Hay conceptos. Entonces, ahí está en el chat para que ustedes tomen queda exonerado del examen final. Bueno, pues ese sí fue un mapa conceptual, pero igual, yo creo bueno, igual todos hicieron el trabajo, los que hasta ahora lo han mandado, no son mapas conceptuales, pero sí son cuadros, dijéramos, que tienen una jerarquía de ideas, ¿no? Y que se muestra por lo menos una panorámica del Evangelio de Marcos, entonces, pues, igual, pues, obviamente tuvieron buena nota, ¿no? Pero solo para que ustedes vuelvan nuevamente al link y sepan qué es un mapa conceptual. O sea, vuelvan nuevamente a mirarlo para que con Mateo entonces puedan presentar el mapa conceptual. ¿Sí? Eh, Profe, qué pena. Lo que mandé no es el link, sino es el nombre del programa que se descarga. es Programa que hay que para descargarlo. descargar. Se llama Ok. así, se descarga y se instala en el computador. Es muy sencillo, es muy Ok. simple. Es muy sencillo, sí. Entonces copien ese y guárdenlo por ahí para que ustedes puedan descargarlo y puedan hacer un mapa conceptual. Además, como dice Juan Carlos, si ya Juan Carlos, digamos, lo hizo aparte, ya lo tenía listo, entonces luego ya entra la herramienta y empieza a subir los conceptos. Uno inclusive puede trabajar a mano en raticos, en los momentos en que esté, se sienta, llega de trabajar, sigue leyendo Mateo y de acuerdo a esas 5 grandes divisiones. Recordemos que Mateo tiene unos relatos primero que son unos relatos de infancia, que no tiene Marcos. Y a partir de ahí, entonces, ya empieza a dividirse, pues,
el Evangelio en 5 partes. Y esa puede ser la clave para poder construir el mapa conceptual. Esas 5 y 6 partes, si se quiere, con la parte introductoria que tiene Mateo. Bueno, entonces sí les aconsejaría que primero miraran los 2 videitos y luego empiecen a leer Mateo, porque ahí está como el resumen del Evangelio de Mateo. Pero claro, nosotros vamos a decir muchas cosas más. Esos videitos son más bien como apoyo y que son muy chéveres, porque de hecho son muy serios. Uno mira y son serios los videos, ¿no? Son hechos por un proyecto Biblia se llama, y son realmente videos muy buenos. Entonces, vamos a continuar con las características teológicas del Evangelio de Marcos. Entonces, ya voy a compartir acá mi pantalla para que lo utilicemos como nuestro tablero. Bien, entonces voy a ponerlo en grande. Igual, en la medida que vaya hablando, ustedes me pueden ir interrumpiendo con toda confianza para preguntar o para complementar o bueno. Entonces, vamos a mirar esas características teológicas de Marcos que ya tenemos en todo, ya nosotros sabemos porque lo hemos leído, pero si ustedes se dieron cuenta, la cristología ocupa un puesto realmente muy importante en el Evangelio, ¿sí? Empezando por el título, porque el título es Marcos 1:1 y entonces principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que es lo primero que encontramos allí. Y ahí ya el evangelista que recordemos que hace 8 días dijimos que según algunos especialistas dicen que el Evangelio de Mateo es anónimo, pero hay otros que dicen que sí es muy, muy verosímil que haya sido Juan Marcos el autor de este Evangelio. Entonces, por eso em, podemos decir que Marcos lo escribió porque él, digamos que recoge toda la tradición del Evangelio predicado por Pedro. Y entonces lo pone por escrito, ¿sí? Que según el testimonio de Eusebio de Cesarea. Bien, entonces, desde el mismo comienzo, ya Marcos nos quiere decir de qué va a tratar su evangelio. Ya lo habíamos mencionado en algunos momentos y pretende mostrar que el evangelio de Jesucristo, pero que esa buena nueva, esa buena noticia de Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que va a mostrar. Si ustedes se dieron cuenta a lo largo de su lectura del evangelio, Jesucristo se le van asignando acciones que solamente el Señor hace en el Antiguo Testamento. O sea, poco a poco se va a ir mostrando durante todo el desarrollo del Evangelio que Él es hijo de Dios, pero es hijo de Dios digamos que en naturaleza. No es una cristología, digamos, tan alta como la del Evangelio de Juan, pero sí es razonablemente alta. Porque en el Antiguo Testamento solo Dios, por ejemplo, tiene injerencia sobre el mar y no hay otro, sino solamente Dios, sobre el mar, sobre los vientos. Y resulta que aquí Jesús también lo hace, ¿no? Entonces, eso está mostrando quién es Jesús y eso es lo que el evangelista va a hacer a lo largo de su evangelio. Bueno, entonces pretende mostrar que Jesús es el evangelio porque Él es el Mesías, ¿no? El Mesías que proclama el reino, pero también que es ese Hijo de Dios. Entonces, Jesús también, ustedes se dieron cuenta que en el Evangelio Jesús va formando discípulos. Hay un discipulado que se va formando al lado de Él, ¿no? Entonces, vamos a mirar esta primera línea teológica en ese orden de ideas por el título Jesús es el Evangelio. ¿Y qué podremos decir? Evangelizar. Evangelizar como ese concepto teológico, técnico, procede, como habíamos dicho, de la teología de Isaías, ¿no? Pero que luego el Evangelio de Marcos aquí, o el autor del Evangelio de Marcos, se lo aplicó a Jesucristo, ¿no? Entonces, miramos acá que Isaías, solamente por recordarlo, porque es importante mencionarlo, Isaías presenta. Recordemos Isaías, aquí tenemos las citas, Isaías 49, Isaías 41, 27, Isaías 52, 7, ¿no? Que tenemos que ubicarnos en el contexto de Isaías para poder entender por qué Isaías presenta a un evangelizador, en hebreo Mebasher, un heraldo de buenas noticias, alguien que evangeliza, es decir, que da una buena nueva, que anuncia la paz, que anuncia la salvación, que anuncia el bien, y habla pues de ese contenido fundamental que es el próximo reinado de Yahvé,
o Jehová, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, entonces, para ubicarnos, recordemos que estamos en la época del destierro, ¿no? En esa época del destierro, pues Israel o el Reino del Sur está en una situación muy difícil, ha perdido su tierra, ha perdido su templo, ha perdido todo y están bajo Babilonia. Nabucodonosor vino, se los llevó y bueno, están en una situación de exilio bastante complicada. Pero ya para estas alturas, en Isaías capítulos 45 al 55, es allí donde estamos ya casi en la época final del destierro, ¿no? Y de este destierro babilónico. Entonces, en esa época final, ya cuando estaban a punto de volver a la tierra, porque Dios los iba a devolver a su tierra, pues ahí es donde el término toma una connotación teológica, evangelizar, dar buena noticia, ¿no? Es allí donde esa buena noticia también toma esa connotación religiosa, ¿no? Porque pues obviamente es una alegría, hay un heraldo, porque allí en estos versículos nos habla de alguien que viene a proclamar la salvación, ¿no? Y hay una promesa allí, una promesa escatológica que anuncia que Dios va a reinar, que a pesar de todas las situaciones difíciles que el pueblo está viviendo, Dios va a reinar, ¿no? Y bueno, y también aquí recordemos que Dios trae la salvación para el pueblo a través de Ciro, eh, un rey persa, que él es el que se levanta, bueno, en un primer momento se unen Media y Persia para poder sacudirse el yugo de Babilonia, pero luego Persia se toma el control y entonces aquí viene un personaje que está mencionado en Esdras y Nehemías, que es Ciro, y entonces es el que Dios utiliza o es el medio que Dios utiliza para que el pueblo pueda volver nuevamente a su tierra, ¿no? Entonces, pero se va mostrando también que Dios, el Dios de Israel, Yahvé o Jehová, el Dios de Israel, es un Dios que no solamente es un Dios local, es decir, un Dios que no solamente tiene injerencia en la tierra de Israel, sino que es un Dios que también ha tenido injerencia en Babilonia, pero que también es un Dios que tiene injerencia en todos los lugares. Y esa es la comprensión que Israel va teniendo en la experiencia con Dios, ¿no? Recordemos que de esta época, pues de la época del exilio, más bien es Ezequiel también. Y Ezequiel anuncia todo su ministerio estuvo en el destierro y Ezequiel en todas las visiones que da allí, que presenta allí, él habla de la gloria del Señor, como la gloria del Señor abandona el templo y se va con los exiliados, de manera que es el Dios de los exiliados también, es el Dios que se va con ellos y que los acompaña en el exilio y ve la gloria de Dios allí, ¿no? Y luego cuando ellos regresan y restauran el templo, entonces la gloria del Señor regresa y otra vez se posa sobre el templo. Es para que, digamos que en este trasegar, ellos van comprendiendo que su Dios es más poderoso que los dioses de las otras naciones, porque es un Dios que tiene el poder y la autoridad también inclusive sobre esos reyes, y que Dios ha utilizado como medio a un hombre pagano para que ellos puedan volver nuevamente a su tierra, ¿no? Entonces, esa es una gran noticia. Entonces, ahí en estos textos que tenemos acá, en la pantalla, pues nos hablan de que el Señor viene, ¿no? Que el Dios de Israel viene como rey a Sión, ¿no? Y a la cabeza está Él de todos los desterrados. Aquí en estos textos nos habla y nos presenta al Señor como un pastor que viene con poder para reunir todo el rebaño y conducirlo a Sion. Esto es interesante porque esto ya nos está enviando al Nuevo Testamento, ¿no? Es interesante. Entonces, todos estos textos que tenemos aquí, Isaías, pues el evangelista Marcos, pues él toma esos textos, los lee en clave Cristo y entonces obviamente, ¿quién es el ungido de Yahvé o quién es el ungido de Jehová? El ungido de Jehová, pues es el rey que viene a reinar y que se cumple en Jesucristo, ¿no? Él es el ungido de Yahvé. Bien, entonces por medio de él, pues va a venir la liberación al pueblo, ¿no? Por medio de ese Mesías va a venir la liberación al pueblo. Va a preparar el reinado del Señor. Entonces miren cómo de manera interesante, en este caso Marcos mira hacia atrás y él ve el del cumplimiento, ¿no? Y ese término evangelizar entonces tiene su antecedente aquí,
El Evangelio de Jesucristo en Marcos tiene su antecedente allá en Isaías y ha sido una lectura cristológica que ha hecho el evangelista, ¿no? Entonces, vamos a mirar ahora que después de haber visto de dónde Marcos toma el término evangelizar y le da la connotación para mostrar pues el cumplimiento también, entonces Jesús se presenta como el evangelizador. Miren que en un primer momento eh, es Juan el Bautista el heraldo, ¿no? El que dice viene, ¿no? Y invita pues al arrepentimiento y dice que ya está el momento, que ya es el momento y que va a venir alguien detrás de él y que era pues ese Mesías esperado. Pero después cuando Jesús ya toma y Juan Bautista mengua, dijéramos así, y ya Jesucristo comienza su ministerio, entonces ahora Él es el evangelizador, ¿no? Él es el que anuncia el evangelio, ¿no? Entonces Jesús se presenta como ese evangelizador que proclama y trae el reino y que mayormente pues está destinado para los pobres, ¿no? ¿Por qué para los pobres? Pues porque si nosotros recordamos, creo que al tenor pues de todo el Antiguo Testamento, cuando el Señor hizo la creación, el ser humano, varón y hembra, ellos eran los reyes de la creación. El Señor les dio un alto honor y puso en ellos, obviamente, la primera humanidad, su imagen y semejanza. Les dio una responsabilidad. Ellos iban a ser eh, los, los representantes de Dios en la tierra para mostrar su imagen y semejanza, para construir un, un- para que el reino de Dios se estableciera, dijéramos, ¿no? No están esas palabras, pero lo vemos en el Antiguo Testamento a lo largo de toda la historia de Israel. Entonces, eh, esa primera humanidad, pues, no lo hizo, no lo hizo. Entonces, como no lo hizo, pues obviamente quien hace la lectura de ello es San Pablo, ¿no? San Pablo mira hacia atrás, mira todos estos relatos de Génesis 2 y Génesis 3 y les hace una relectura también en clave Cristo. Y él es el que va a hacer la lectura de ello. Pero lo que quería decir y por qué lo estoy mencionando es porque desde entonces el relato 3 de Génesis también muestra cómo esa primera decisión de querer ser como los dioses, de querer regir como los dioses, que eso fue lo que vimos a lo largo de toda la historia de Israel en los reyes, cómo reinaron los reyes, creyéndose ser dioses y tomaron decisiones despóticas siempre a partir del egoísmo, que este no era el proyecto de vida que Dios les había ofrecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En ese despotismo, pues el orgullo primó. Y al primar el orgullo, pues obviamente hubo personas oprimidas, ¿no? Hubo opresores y personas oprimidas. Entonces, por eso, Dios desde el Antiguo Testamento siempre salió en favor del pobre, en favor del menesteroso, en favor de la viuda, del huérfano, en favor de los migrantes, de los extranjeros porque ellos siempre fueron los que sufrieron en manos pues de aquellos que quisieron ser como los dioses y que actuaron pensando y creyendo que tenían la sabiduría de los dioses para poder ejercer su dominio. Entonces, también vamos a encontrar en Mateo, por ejemplo, ya cuando entremos a él, que el pobre, o sea, Dios siempre pendiente del pobre, y en este caso no es la excepción, Marcos. Y aquí Jesucristo siempre vino en salida hacia el menos favorecido para dignificarlo, porque es que ese era el reinado de Dios. Por eso también encontramos que el ministerio de Jesús eh, o el reinado que Jesús vino a traer nunca fue desde el egoísmo, no igual que los demás. No, él no iba a reinar igual que los demás. Por eso vino de manera tan humilde, porque es desde la humildad donde se puede construir un verdadero reino, no desde el despotismo, desde la riqueza, no desde el orgullo, desde la soberbia, no. Por eso viene y entra en un pesebre y viene y entra en la situación y en la condición, porque ¿qué quería mostrar eso? Es que cuando hay un corazón humilde, o sea, cuando hay humildad, es desde la humildad, desde donde realmente se puede construir reino. Pero si no, es muy difícil, ¿no? Por eso luego vamos a ver que en Lucas, por ejemplo, Lucas es un evangelio donde dice hay muchas personas bien acomodadas. Lucas es un evangelio donde hay muchas parábolas y hay muchas enseñanzas
de cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la riqueza, porque parece que había gente dentro de las comunidades lucanas, había gente de buena posición social, ¿no? Pero también obviamente había gente pobre y necesitada. Pero siempre es la actitud siempre. Cuando no hay una actitud de humildad, siempre se ejerce un poder desde el orgullo y desde la soberbia, ¿no? Entonces, por eso el evangelio es destinado especialmente a los pobres, porque el pobre acoge. El rico a veces no necesita, aunque en Lucas vamos a ver que hay mucha gente rica que acoge el reino también, ¿no? Porque tiene una actitud de despojo. Y hay muchas enseñanzas con respecto a eso en el Evangelio de Lucas. Entonces, por eso Jesús se presenta con ese evangelio, con esa buena nueva, especialmente para el pobre. ¿Por qué? Porque el pobre está esperando, el pobre está clamando, el pobre está diciendo, Señor, ven a reinar ya. Que ahí está, por ejemplo, tanto en Mateo como en Lucas, está la oración del Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino. Es un imperativo, pero no es un imperativo de mandato. No es para mandar al Señor. El imperativo tiene varios usos en el Nuevo Testamento. Uno puede ser mandato, pero cuando el imperativo se usa en oraciones, no es un imperativo para mandar al Señor, sino es una acción de ruego, es una acción de súplica, venga tu reino. Es decir, que tu reino de justicia ojalá se establezca aquí y ahora, que eso es lo que Jesús todo el tiempo hizo, ¿no? Y los pobres, pues, por eso decimos, los pobres fueron los privilegiados, ¿no? Fueron los privilegiados. Entonces, la obra de Jesús, todo lo que Jesús hizo, pues era evangelio, ¿no? Él proclamaba, pero realizaba también el Evangelio. No solamente proclamaba el reino de Dios, sino que también lo hacía. Pues cuando nosotros vemos a Jesús en salida, por ejemplo, tocando al leproso, sanando al enfermo, liberando al oprimido, eso es reino. Ese es el reino que llega, que se establece. Y eso es lo que tienen que hacer sus discípulos. O sea, sus discípulos también tienen que mirar cómo se establece el reino y hacer exactamente lo mismo. Y ir por el menos favorecido y dignificarlo, porque eso es reino. Reino no solamente es entendido como que, bueno, sí, claro que es lo principal. Jesucristo vino y nos salvó, pero ¿y qué? O sea, vino y nos salvó para tener solamente una relación, y vayamos actualizando el relato, para tener solamente una relación personal entre Dios y yo, y poder ir a la iglesia y orar y cantar y bueno, compartir con los hermanos y qué bendición, y todo eso es muy bonito y obviamente hay que hacerlo, pero la vida del creyente no se puede quedar ahí, porque a los discípulos se les dijo que ellos también tenían la tarea de establecer el reino, y eso es establecer el reino. Lo que Jesús hizo, esa es la tarea que tenemos también hoy en el siglo XXI de establecer el reino, ¿no? Entonces, él proclamaba, pero también no solamente proclamaba, sino que él hacía, él mostraba, ¿no? Era la noticia alegre del reino de Dios, de la paz, de la salvación, ¿no? Que ya estaba presente, ¿no? Es el ya del reino, aunque sabemos que hay un todavía no del reino, porque es cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿no? Ese sería la plenitud del reino. Pero mientras tanto, nosotros, los creyentes, debemos establecer el reino. Bien, bueno, vamos a mirar la segunda. Entonces esa era la primera línea teológica. Primero, pues que Marcos nos muestra desde su título su propósito, pero luego nos empieza presentando a Jesucristo como el evangelizador, ¿no? Él es el evangelizador, Jesús es el evangelizador. Y luego vamos a ver acá entonces ahora el Evangelio según San Marcos. Entonces, en esa línea que hemos venido hablando de Isaías, pues Marcos se sitúa y él va a emplear 7 veces la palabra evangelio, ¿no? Entonces vamos a ir mirando acá. En un primer momento lo encontramos, en un primer momento lo encontramos en 8:35. Bueno, claro en el título, pero es que antes de ir al título, quiero que miremos esto. Mira, según 8:35, evangelio es sinónimo de Jesús, ¿no? Y su mensaje de perder la vida, ¿no? Ante el que no hay que avergonzarse, porque allí en Marcos 8:35 justamente va a hablar de las exigencias del discipulado, ¿no? Las exigencias del seguimiento. Entonces, el Evangelio es sinónimo de Jesús.
es sinónimo de Jesús y su mensaje. En el Evangelio de Marcos, Jesús va caminando hacia la cruz. Y eso que él hace desestabiliza a muchos, porque, porque desacomoda, ¿no? Desacomoda al poderoso, desacomoda al rico, no solamente el imperio romano, sino también a las autoridades religiosas, que están bien acomodadas. Entonces, eso obviamente le va a implicar perder la vida, ¿no? Entonces, si encontramos en el Evangelio de Marco un camino. eh, José dice que tiene problemas, pero José, no hay problema. Estamos grabando de manera que luego vas a poder volver sobre la grabación mm, eh, por las situaciones que estás teniendo de conexiones, sí. Entonces, no te preocupes bien. Pero gracias por avisar. Bueno, entonces es la primera cita y es lo que vemos allá, ¿no? En todo el Evangelio de Marcos ustedes vieron, Jesús va caminando hacia la cruz y él va a hacer unos anuncios de pasión que sus discípulos en un primer momento no entienden y que eso es tropiezo para ellos, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la primera. La segunda que vemos, la segunda cita que vemos está en 10:29. Entonces, en 10:29 repite la misma fórmula y también en ella el Evangelio es sinónimo de Jesús. También es sinónimo de Jesús. El Evangelio, Jesús es Evangelio. Toda su vida, todo lo que él enseña, todo lo que él hace es Evangelio. Él es la buena noticia, él es la buena noticia, ¿no? Entonces, miren que después de ser el evangelizador, también se vuelve el contenido de la buena noticia. O sea, su vida misma es el discurso evangelizador del Padre, ¿no? Es interesante. Bien, luego tenemos otra que es en Marcos capítulo 13, versículo 10 y en Marcos 14:9. Estos dos versículos tienen en común presentar el Evangelio como objeto de la predicación. Allá ya tenemos el objeto de la predicación porque en 13:10, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 10, pues se trata de una proclamación en contexto de persecución. Recordemos que el capítulo 13 es el discurso escatológico que Marcos tiene. Entonces, ese discurso escatológico, pues deja ver la situación de persecución que estaban viviendo las comunidades de Marcos. Y en esa situación, entonces, hay una proclamación de la buena noticia, ¿no? Entonces, por eso decimos acá que tanto el capítulo 13 como el capítulo 14, en estos versículos, tienen en común presentar el Evangelio, la buena noticia, como objeto de la predicación. Se predica la buena noticia, ¿no? Ahí en esos capítulos. En 14:9 es una proclamación que tiene como un propósito de recordar, ¿no? Recordar el pasado que lo hace presente allí, en 14:9. Bien. Luego, un cuarto momento, en el 1:14, también es mencionada la palabra evangelio, se trata de la promesa evangelio cuyo autor y protagonista es Dios, y que se comienza a cumplir con la proclamación del reino que hace Jesús, allí en 1:14, ¿sí? Luego vamos a tener una quinta, que es 1:15. También está mencionado allí. Evangelio es Jesús también y su actuación al servicio del reino prometido, ¿no? Su actuación al servicio del reino prometido. Y luego, finalmente, como en 6, en el 1:1, que es el texto fundamental que ya hemos mencionado, que es el título del Evangelio, y en 8:35, el Evangelio es sinónimo de Jesús. Ah, ese ya lo había mencionado. Bien, entonces no sé por qué lo repetí acá, pero bueno, 6, finalmente. Ahorita lo quitamos de acá. Bien, entonces esas son las 7 veces, ¿no? En que el Evangelio de Marcos emplea la palabra evangelio para referirse al reino de Dios, ¿no? Al reino de Dios. Entonces, bueno, en ese 1:1 que ya lo habíamos mencionado, que es el texto fundamental porque pues es el título de toda la obra y que nos está diciendo que el Evangelio es Jesús de Nazaret, pero también que Él es Mesías que proclama el reino, que lo hace como lo hace el Hijo de Dios, ¿no? Como compete al Hijo de Dios. Y en 15:39, en el capítulo 15:39 también se habla cómo Dios se manifiesta a través de la donación del Hijo, ¿no? Cómo Dios se manifiesta a través de la donación del Hijo. Bueno, por otra parte, pues también tenemos que decir que
todo el texto, todo el libro del Evangelio de Marcos, pues tiene un carácter querigmático, ¿no? ¿Qué es querigma? Querigma es pasión, muerte y resurrección, ¿no? Es, am, es todo el mensaje de salvación, en otras palabras, ¿no? Entonces, todo el Evangelio tiene ese carácter querigmático, ¿no? Porque el mismo título nos está diciendo, y podríamos entenderlo desde dos perspectivas. Una, que el contenido del Evangelio es Jesús, pero que el Evangelio también es la proclamación de Jesucristo. Entonces, es algo en griego que decimos objetivo y subjetivo. O sea, objetivo porque el Evangelio es la proclamación de Jesucristo y subjetivo porque el contenido del Evangelio es Cristo mismo también. Entonces se entienden de las dos maneras, ¿sí? Entonces, en lo que hemos dicho hasta acá, el Evangelio para Marcos es Jesús y todo lo que hace y todo lo que enseña, todo eso. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿no? Todo lo que Jesús hace, decimos, claro, eso es evangelio. Y yo creo que eso interpela, porque nosotros tendríamos que preguntarnos hoy, nosotros también vamos por el menos favorecido, nosotros también desestabilizamos, porque Jesús desestabilizó. Jesús movió estructuras políticas, religiosas. Ah, en Mateo vamos a ver algo interesante. Hizo una relectura de la ley, pero en Marcos, eh, si recordamos, cuando vamos a ver que en Marcos Jesús tuvo muchos conflictos, bueno, realmente en todos los evangelios, pero digamos, Jesús tuvo muchos conflictos con las autoridades religiosas, porque Jesús hizo muchas cosas en sábado. Y no sé si lo dijimos hace 8 días, pero hoy lo retomamos. ¿Por qué en Shabbat? ¿Por qué en el día de reposo? ¿Por qué no escogió otro día? Porque sabía que el Shabbat era un día tan especial para el judaísmo. ¿Por qué escogió Shabbat? Bueno, primero, porque en Shabbat se reunía mucha gente y era el momento propicio para enseñar. Pero ¿por qué esa no? Porque bueno, en Shabbat los rabinos se reunían y la gente acudía a las sinagogas para estudiar la palabra, para estudiar la Torá. Y Jesús acudía a las sinagogas. Entonces no iba a tener problema porque cualquier persona podía levantarse después de haber leído los rollos y poder explicar. Cualquier persona lo podía hacer. En ese orden de ideas Jesús no tendría problema. Pero el problema es cuando Jesús sana a aquellos que se acercan a Shabbat, que se acercan en Shabbat a las sinagogas, al de la mano seca. Cuando se acercan los posesos. ¿Por qué? Porque el Shabbat, el verdadero sentido del Shabbat, en Shabbat, el día de reposo, es cuando se manifestaban las grandes obras de Dios. Y cuando se mira todo ese pueblo tan oprimido y las autoridades religiosas que se suponía que eran las que conocían la ley y que se suponía que eran los maestros del pueblo, en Shabbat tendrían que haber manifestado las obras de Dios y haber liberado al leproso, al enfermo, al menos favorecido de la sociedad, aquel que la sociedad discriminaba. Las autoridades religiosas tendrían que haber hecho algo para liberar al pueblo. Y por eso Jesús lo hace en Shabbat, porque les está diciendo, es que ese es el reino de ustedes, no lo han entendido. Y claro, nunca entendieron. Cuando los discípulos cogen espigas en Shabbat, son acusados. Son acusados porque están trabajando, porque arrancar espigas es cegar, frotarlas con las manos es trillar, están trabajando. Y Jesús dice, la ley se volvió subyugadora en vez de haber sido libertad. Nunca entendieron el verdadero propósito de la ley. Y eso es lo que Jesús hace. Y eso es reino. Eso es reino. Eso es establecer el reino. Y por eso en el capítulo 4 él va a hacer una enseñanza después de haber hecho varias cosas que no se ha entendido que eso es reino, que ese es el verdadero reino del Mesías que ellos no estaban esperando. Ellos estaban esperando otro tipo de Mesías, un Mesías político que sacudiera el yugo de Roma. Y Jesús no viene como político. Entonces no entienden.
no logran comprender. Pero Jesús sigue y viene toda una enseñanza de parábolas, que en toda esa enseñanza de parábolas, pues obviamente habla de la naturaleza del reino. Entendamos que es reino y lo hace a través de la enseñanza de parábolas. Y por eso las parábolas ahí tienen una función muy importante porque están descubriendo la verdadera naturaleza del reino, cómo entender el reino, ¿no? Bien. Luego tenemos otra línea teológica que es Mesías que proclama el reino de Dios, ¿no? Jesús es el ungido por el Espíritu y por ello es capacitado para combatir a Satanás. Miren que, si ustedes se dieron cuenta, eh, el bautismo es muy cortico. Perdón, el bautismo en Marcos, en comparación con Mateo y con Lucas, es muy cortico. ¿Sí? Y el relato de las tentaciones también es muy cortico, solamente tiene un versículo. Y dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y él había salido pues como avante, ¿no? Y no dice más. No habla, no cuenta todas las tentaciones como lo cuenta Lucas, como lo cuenta Mateo, no dice más. Porque el propósito de Marcos es mostrar ahí que no le interesa contar nada más, es mostrar cómo Jesucristo viene a combatir contra el mal y a vencerlo, ¿no? A vencerlo. Entonces, por eso proclama eficazmente el reino de Dios, porque libera, ¿no? O sea, lo que Jesús hace de liberar, de sanar, todas esas acciones, en últimas, ¿qué está mostrando? En últimas está mostrando que hay un mal que cautiva, que tiene cautivo a la humanidad. Y entonces Jesús viene a combatir con ese mal y por eso lo vence, digamos. Y ese es el propósito, por ejemplo, del relato, de ese relato aquí en Marcos, ¿no? Que es tan cortico de las tentaciones, pero que no dice nada más, solo dice que él salió avante. Bien, bien. Entonces tenemos esa presentación inicial, la presentación inicial. Entonces, en el contexto, ¿dónde? En el contexto del bautismo, que es el que estábamos mencionando, Marcos presenta aquí la unción mesiánica de Jesús. ¿En línea de quién? También nuevamente en línea del siervo de Yahvé o del siervo de Jehová, del profeta de Isaías nuevamente, ¿no? Entonces recibe el Espíritu del Señor y se le proclama el Hijo, siervo y profeta, ¿no? Entonces, esa, recordemos que en los judíos ellos estaban esperando que ese Mesías que vendría sería ungido, así como los reyes en el Antiguo Testamento, que nosotros hablamos de eso en clases pasadas. Entonces, es en el bautismo donde Él es ungido, ¿no? Es ahí en el bautismo y Él está capacitado, ¿no? Su primera actuación, pues recordemos que Él está como hombre, pero está capacitado para entonces enfrentarse a Satanás y vencerle. Ahí en el capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿no? Entonces, esa es la primera actuación, ¿no? Luego, en el capítulo 3 27 también va a ser una liberación allí a un poseso, va a ser un exorcismo y allí pues va a mostrar, va a despojar, ¿no? Va a despojar al mal, ¿no? Entonces, su ministerio ahí, en esa presentación inicial, va a consistir precisamente en esa acción de despojo, ¿no? En esa acción de cumplimiento del evangelio prometido por Dios, ¿no? Y que es resumido justamente en el capítulo 1, versículos 14 y siguientes, que es como, se presenta como un sumario, es como un resumen, ¿no? Y entonces ya se ha cumplido el tiempo de espera que los judíos habían esperado durante tanto tiempo. Ha llegado el tiempo de la salvación que Dios había dispuesto en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya comienza entonces la irrupción del reino, ya comienza, ¿no? Entonces, ante esa situación salvífica, ¿qué deben hacer los hombres? Hombres y mujeres, ¿qué deben hacer? Pues deben responder con la conversión y con la fe ante esa llegada del reino, ¿no? Entonces, es significativo que esa primera acción, signo de Jesús, sea la creación del discipulado. Ahí lo tenemos en el capítulo 1, versículos del 16 al 20, ¿no? Entonces, ¿por qué es la primera acción? Porque obviamente Jesús trae el reino, pero van a ser los discípulos los continuadores del reino, ¿no? Entonces, ya con esto se está apuntando al nuevo pueblo, al pueblo de Dios escatológico, que
implica eh, la llegada del reino, porque recordemos que también en la, en la visión judía se pensaba que cuando llegara el Mesías, pues el Mesías formaría al pueblo escatológico, al Israel escatológico, ¿no? Al Israel escatológico. Entonces, esa acción de Jesús de formar un primer grupo de discípulos está mostrando eso, o sea, está mostrando el cumplimiento. Este es el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Entonces, el reino de Dios también es comunitario. Eso es importante, ¿no? Ahí también en ese mismo versículo, en los mismos versículos 1, 16 al 20, nos hablaría de esa comunitariedad. Por ello, a partir de ese momento, Jesús siempre va a aparecer en compañía de sus discípulos. Ahí los vamos a encontrar, siempre, ¿no? En la sinagoga en Cafarnaúm, por ejemplo, Jesús allí enseña con autoridad también, pero obviamente esa enseñanza con autoridad a qué se refiere también, ¿no? A la libertad, porque miren, cuando llega el poseso, recordemos que, o llega, no, el poseso está, Jesús no había llegado. Había alguien que estaba en la sinagoga, pero nadie se había percatado de que él estaba ahí, nadie. Las autoridades religiosas, nadie se había percatado que había un poseso en medio de ellos, porque no podía estar por aquello de la pureza y la impureza, no podía estar allí. Sin embargo, cuando Jesús llega, el poseso habla, o sea, había estado callado, había estado como sometido, si se quiere, callado, postrado, pongámoslo en esos términos, y la enseñanza de las autoridades religiosas no habían tenido la capacidad de liberarlo. Pero cuando Jesús llega y el poseso lo escucha, el poseso habla, porque es una nueva enseñanza, porque ahora sí ha llegado la libertad, porque ahora sí ha llegado la verdadera palabra que libera y que dignifica. Y por eso el poseso tiene que manifestarse, o el demonio mejor, el del poseso se manifiesta, el mal se manifiesta, porque ahora, por eso es que, ¿quién es este? Que no solamente libera, sino que su enseñanza tiene autoridad y no es como los demás. ¿Por qué tiene autoridad? Porque sí es una enseñanza que es capaz de restaurar la vida de los menos favorecidos, ¿no? Entonces, y ese es el reino, ¿no? Entonces ahí aparece pues esa liberación del endemoniado que pues, que está manifestando pues el poder del mal. Luego en los versículos 1, 29 al 31, luego de los versículos 1, 29 al 31, vamos a ver que cura también a un enfermo, con lo que está mostrando que el reino implica también destrucción de la enfermedad, porque finalmente detrás de toda la enfermedad y detrás de la posesión, pues está el mal, ¿no? Está el mal. Entonces, por eso Jesús está mostrando eso. Y es eso que Jesús muestra es como nosotros podríamos decir en palabras actuales como las zarras de que el reino ha llegado, ¿no? Y son como las señales y nos están anunciando de que cuando el reino llegue a su plenitud, o sea, ha llegado ya, estamos en el ya del reino, pero cuando el reino llegue a su plenitud, es decir, en la segunda venida de Cristo, ya esos signos que mostró Jesús ahí nos dicen que cuando llegue, que es finalmente lo que Apocalipsis dice, ¿no? Cuando llegue la plenitud del reino, ya toda enfermedad se acabará, todo llanto, toda lágrima será eh, quitada, porque ya el mal no existirá y ya el mal será definitivamente derrotado, definitivamente, aunque Jesucristo obviamente ya lo derrotó, ¿no? Obviamente. Entonces luego ahí en el capítulo 1, versículos 32 al 34, hay nuevamente un resumen, ¿no? Y allí generaliza y resume, nos dice qué hacía Jesús, que hacía exorcismos, hacía curaciones, porque esas eran señales del reino, ¿no? Y en el 1:39 también tenemos otro sumario que presenta a Jesús, pues realizando en todas las sinagogas de Galilea, ahí de Cafarnaúm, todas estas señales, ¿no? Por eso le llevaban los enfermos, se les llevaban los posesos para que los curara. O sea, esos son los resúmenes que utiliza Marcos para contar el ministerio de Jesús. Y en el capítulo primero, los versículos 40 al 45, se termina este capítulo con la curación de un leproso, que la lepra era, pues nosotros sabemos la carga tan fuerte que tenía la lepra,
y un leproso vivía como muerto. O sea que podríamos decir que la curación del leproso también es levantar, ¿por qué no decirlo de la muerte, no? Aquí en Marcos, pues porque ya era muerto en vida. Un leproso no podía acercarse a la ciudad, tenía que alejarse de su familia, rasgarse las vestiduras, andar como, sí, sucio, gritando, leproso, impuro, y tenía que habitar no en las ciudades, sino fuera de las ciudades. Entonces, pues, en ese orden de ideas, el hecho de que Jesús cure a un leproso lo está reintegrando a la sociedad. No solamente pensemos en una curación meramente física, aquí hay toda una reintegración del ser humano, toda una dignificación, porque nuevamente él puede volver a estar en comunidad, él puede volver a la sociedad, él puede volver a su familia. O sea, hay toda una implicación de una reconstrucción del tejido social. Ese es el reino. La reconstrucción del tejido social, eso es el reino, ¿no? Y eso es lo que Jesús hizo todo el tiempo, ¿no? Entonces, es interesante porque eso a nosotros nos interpela demasiado, ¿no? ¿Estamos construyendo el tejido social? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo estamos construyendo el reino? Yo creo que es importante que vayamos actualizando, pues, el mensaje del Evangelio de Marcos, ¿sí? Bien, luego tenemos dentro de esta misma línea teológica, entonces, primero la presentación inicial de Jesús. Luego tenemos la naturaleza del reino dentro de esta misma línea. Entonces, el reino de Dios es lo mismo que decir Dios reina, ¿no? Es lo mismo. Entonces vemos acá la acción divina ha de tender en primer lugar a perdonar los pecados y a transformar el corazón de los hombres, ¿no? A transformar el corazón de los hombres para poder hacerlos hijos e inseparablemente hermanos, miembros solidarios del nuevo pueblo de Dios, ¿no? Entonces, eh, la naturaleza del reino es esto que acabamos de decir aquí. El Dios que comienza a reinar es Padre y la irrupción de su poder está al servicio de revelarse como Padre, ¿no? Su acción entonces es, como decimos aquí, de crear hijos, de crear nuevos corazones, ¿no? De perdonar los pecados, de crear nuevas personas, si se quiere, ¿no? Y esa es la acción salvífica, ¿no? Esa es la acción salvífica que el Señor viene a realizar. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que pensar de la naturaleza del rey, ¿no? Eso es lo primero, el perdón de los pecados, es transformar el corazón de los hombres para que sean libres, para que, de hombres, cuando hablamos de hombres, obviamente hombres y mujeres, ¿no? Para que sean libres, para que ellos entonces puedan vivir una relación de solidaridad, de amor, de fraternidad, de justicia. Entonces, sí, sí es interesante mencionar que si bien es cierto, el reino de Jesús no es un reino político, porque no es un reino político. Sin embargo, cuando el corazón de los seres humanos cambia y es transformado, y el reino de Dios se establece en el corazón de la persona y que se hace creyente, pues obviamente las estructuras sociales cambian, obviamente las estructuras sociales cambian, ¿sí? Entonces por eso se empieza a vivir y a establecer un reino de justicia y de solidaridad, ¿no? De igualdad, si se quiere también. Entonces, esto explica la actuación de Jesús y por qué a veces es incomprensible. Y en Marcos, los discípulos nunca entendieron, solo después de la resurrección. En Marcos los discípulos no lograron comprender, era para ellos incomprensible todo lo que Jesús hacía. Trataban de entenderlo y entraban en crisis porque aparentemente Jesús estaba en contra de la ley, pero realmente no estaba en contra de la ley, estaba enseñándoles realmente que eso era el reinado de Dios, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí se ve pues ese dinamismo salvador, pero también de radicalismo, ¿no? ¿Por qué radicalismo? Porque tiene que haber una conversión, tiene que haber una conversión, tiene que haber una transformación y una salvación de toda la persona. Entonces la libera de la ignorancia, la libera de la opresión, del dolor, de la muerte, de la esclavitud, si se quiere, de Satanás, ¿no? Del mal, que finalmente es la última causa pues de todos los males, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, por eso Jesús hace todo ello. Entonces, el reino es una realidad ya presente, en el 1:14 nos dice, pero también es futura, como decimos, entonces lo tenemos ahí en el capítulo 8, versículo 38,
también en el capítulo 9, versículo 43, versículo 45, versículo 47, en el capítulo 10 también, versículos 15, 23, 25, 40, en el capítulo 14, 25. Entonces, encontramos en estos versículos estas dos fases dinámicas que se relacionan entre sí, en el ya del reino y el todavía no del reino. ¿Mm? Pero que tenemos que, pues Marcos nos quiere dejar claro que dentro de la misma historia que Jesús establece, ya está el reino, o sea, la salvación ya está en este mundo, ¿no? Ya está en este mundo, ya estamos en el tiempo de salvación, ya el Kairos de Dios ha llegado, ya el Kairos de Dios ha llegado con Jesucristo. Entonces, por eso se manifiesta el perdón, porque este es el Kairos de Dios, ¿no? El Kairos de Dios, es decir, la salvación, que a veces el Kairos de Dios, bueno, a veces se traduce como tiempo, pero realmente traduce, porque no hay otra palabra en español para poder traducir Kairos, ¿no? ¿Cómo se traduce Kairos? Entonces ahí los textos lo traducen como tiempo, tiempo de Dios, pero más que tiempo, porque es que cuando hablamos de tiempo ponemos límites, ¿no? Cuando decimos tiempo, es en este espacio en el que nosotros vivimos, espacio temporal, pero no podremos entender el Kairos así, sino es la manifestación de la salvación, de la transformación, del perdón, de esa vida filial y fraternal que debe verse pues en aquellos en quien el reino se ha establecido, ¿no? Entonces, ese es el Kairos de Dios, ¿no? Pero también, como decía, en el futuro se consumará con la venida del Señor y que se dará un banquete con un vino nuevo. Allá en el capítulo 14, versículo 25, lo dice, en el capítulo 10, 26 también nos habla de la salvación, en el capítulo 10, versículos 17 y 30 habla de la vida eterna y en el versículo 17 habla de la herencia, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo muy, muy, muy presente. Y bueno, valga decir que eh, digamos que en el pueblo cristiano a veces actualicemos esto, porque a veces en el pueblo cristiano se está esperando siempre, claro, nuestra esperanza es la venida del Señor y obviamente la esperamos, pero a veces el pueblo cristiano no hace nada más, sino solamente va a la iglesia y digamos, no hace nada por construir el tejido social. O sea, desde que estemos aquí, a veces nosotros como que nos enclaustramos tanto en nuestras iglesias, en las cuatro paredes, vivimos, claro, el amor y la fraternidad y eso está bien, pero vivimos, obviamente, como que solamente, es como si el cristianismo solo fuera eso y estamos esperando y oramos, Señor, que ven rápido, porque esta sociedad está terrible, esta sociedad se está desbordando en corrupción, hay tanta violencia, hay tantas cosas, Señor, y clamamos al Señor, ven, Señor, pero ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Porque es que, permítanme decir y actualizar esto, este texto tiene que tocar nuestra vida, no solamente nuestro intelecto y saber de qué trata Marcos, sino que Marcos nos interpela porque y bueno, Mateo, vamos a ver las parábolas escatológicas en Mateo, capítulos 24 y 25, pero ya desde acá Marcos nos está diciendo es que el reino ya está presente y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? ¿Cuál es? Porque solamente es orar y cantar y ayunar y esperar que ojalá venga y Señor, ¿por qué no haces algo? Mira cuánta, cuánta maldad hay en el mundo, hay gente que mata como si nada, hay gente, el narcotráfico está muy presente, más en algunos lugares que en otros, hay reclutamientos forzados, hay violaciones de derechos humanos, hay violaciones de niños, de niñas, de mujeres, más en unos lugares que en otros. Y entonces uno dice, Señor, ¿por qué no intervienes? Y a veces pensamos que, no sé, a veces pensamos que la intervención de Dios, o estamos pensando quizás que la intervención de Dios es como algo mágico, como que oramos y ya tiene que pasar algo como o sea, fuera de se me fue la palabra, como, em, Sobrenatural.
Sí, eso, gracias, esa era la palabra que estaba buscando, algo sobrenatural y entonces decimos, ya, que pase algo ya, pero resulta que es que ese no es el método de Dios, no porque Dios no lo pueda hacer, porque evidentemente sabemos que Dios lo puede hacer, Ludwig, ya te doy la palabra, sabemos que Dios lo puede hacer, pero, pero esas violaciones, esas violencias, esas muertes, esas desapariciones forzadas, esos que mueren por causa de la justicia, esos son los signos de los tiempos. Y en esas situaciones tan difíciles, esos son lugares teológicos. Ahí Dios nos está hablando. Ahí Dios nos está hablando y nos está interpelando. Está interpelando no solamente al creyente, a la humanidad entera la está interpelando. Porque ¿qué estamos haciendo? Es el momento, a partir de todo ese dolor, es ahí donde Dios nos habla. O sea, no es que Dios no está haciendo nada, Dios sí está haciendo, porque es en ese dolor que nos está interpelando para que hagamos un alto en el camino y digamos, estamos haciendo malas cosas. Cambiemos esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantar los ojos y decir, mire, la cosecha está lista. Porque toda esa situación está diciendo que la sociedad necesita del reino, necesita de los cristianos, que somos los que tenemos el mensaje para hacer esa reconstrucción de ese tejido social. Entonces, esa es la tarea del reino aquí y ahora. Porque si me permiten, nosotros los creyentes somos la nueva humanidad en Cristo. O sea, en Cristo que es el nuevo Adán, la nueva humanidad. Entonces, ahora, como la primera humanidad no pudo llevar a cabo la tarea de llevar a plenitud la creación que se le entregaba, ahora Jesucristo ha venido a morir y a resucitar para restaurar y crear una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, en ese nuevo Adán, tiene la tarea que la primera humanidad no hizo, y es la tarea de establecer el reino y de llevar a este mundo a la plenitud. Y ese pedacito creo que a veces se nos olvida y nos quedamos pensando solamente en la plenitud del reino, que obviamente eso es lo que configura nuestra vida y nuestra esperanza, obviamente, pero tenemos que hacer algo desde allá. Ludwig, adelante. Sí, pero pues yo quisiera pues como unirme a ese sentir suyo, ¿no? Eh, Se supone que hoy nosotros como cristianos evangélicos estamos celebrando un año más de la Reforma Protestante y Ujú, vemos cómo la Reforma lo que quería era de que dejara a un lado el ocultar la verdad y más bien sacarla a la luz, ¿sí? Y que no ujú, solamente se conocieran los errores, sino que también se conociera la verdad del Evangelio. Y yo creo que en esta época, desde los púlpitos se habla mucho del individualismo y todo esto, pero pareciera que nosotros también jugáramos a lo mismo, a ser individualistas. Y a sí, veces las demás líneas de pensamiento, las demás religiones o las demás visiones de fe nos ven a nosotros como unas sectas, ¿sí? Y a ujú, veces pareciera que tuvieran la razón, porque nos volvemos es en un círculo social en donde solamente nos relacionamos dentro de nosotros mismos y el prójimo, el otro, nos importa menos, ¿sí? Y ujú, estamos desesperando lo que usted dice, estamos desesperando ser testigos de la gloria de Dios, ser testigos de un avivamiento, ser testigos del ujú, poder, de las manifestaciones. Y yo creo que los evangelios son una lectura de lo que Jesús vivió en ese momento dentro del pueblo, pero también son una lectura hacia nosotros, de lo que está sucediendo hoy en día en el contexto con el creyente y con el no creyente, con el que aún no conoce el evangelio. Entonces yo creo que los evangelios a veces uno los mira por menos, pero son mensajes muy confrontantes para esta época. ujú. Sí, exactamente. Y el Evangelio de Marcos es lo que nos está mostrando, ¿no? El Evangelio de Marcos, aquí ya puse mi tableta porque mi cámara no sirvió para que me puedan ver ahí. Bien, entonces, sí, claro, ese es el reino y es que esa es la tarea del creyente, ¿no? Esa es la tarea del creyente. La tarea del creyente de nosotros, ese es el verdadero reino. El reino no se puede, nosotros no nos podemos quedar solamente pensando en que vamos a la iglesia, y ya somos tan individualistas, pero ¿dónde está la construcción del tejido social? Porque es que ese es el reino. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí de Marcos, porque Jesús está haciendo todo eso para que sus discípulos vean, porque ellos son los que van a tener que continuar, ¿sí? Ellos son.
Entonces, yo creo que Marcos nos interpela frente a ello. De hecho, cuando nosotros dijimos hace 8 días, cuando en el capítulo 16, que Jesús muere y resucita, ¿qué le dice a las mujeres los ángeles? Vayan, Jesús, perdón, vayan a mis hermanos y díganles que los veré en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque ellos tenían que hacer el camino de Jesús. Y Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Y entonces ellos tenían que ir a Galilea para empezar a hacer todo el camino, si se quiere, de evangelización, de establecimiento de reino, inclusive llegar hasta la muerte, porque Jesús va hacia la cruz en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y ese es el camino que Jesús les trajo a sus discípulos. Ustedes tienen que caminar conmigo y si es posible dar la vida por eso. Y sí, Ludwig, sabes, la reforma, a veces solo nos quedamos conmemorando la reforma protestante, ¿no? Hay otro año más y recordamos a Lutero y lo que Lutero hizo en las 95 tesis, ese momento, pero ¿y qué? La iglesia tiene que seguirse reformando y es una iglesia siempre en reforma, ¿no? O sea, que siempre hagamos un alto en el camino y digamos qué estamos haciendo. ¿No? Nosotros también, ¿no? Por esta sociedad que está tan deshecha. Y bueno, aquí creo que nosotros también somos seguidores de Jesús en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir detrás con los discípulos y quizás no entendemos, no hemos entendido también. Bien, muy bien. ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Quién es? Sí, no sé, alguien. Hola abajo. Bueno. Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Será como para que miráramos la naturaleza del reino, porque es esa la naturaleza del reino, ¿sí? Ahora miremos quiénes son los agentes del reino en el Evangelio de Marcos. Entonces, mire, los agentes del reino son Dios y Jesús, ¿no? Al hombre solo se le pide recibirlo, pero Dios es el protagonista, ¿no? Porque esa misma fórmula reino de Dios indica que Él es el sujeto que va a realizar esa acción. Dios lo promete ahí en el 1.14, lo revela en el 4.11, lo realiza en el capítulo 4, versículos 26 al 29, y dispone de Él en el capítulo 10:40. Y Jesús, Él es el que hace, o sea, Dios es el que lo promete, lo revela y lo realiza también en Jesús, ¿no? Es obviamente en Jesús. Entonces, la actuación de Jesús es la personificación del reino si se quiere. O sea, ya no es una teoría, ni tampoco un proyecto, sino es una persona que es Jesús de Nazaret. Entonces, la iniciativa siempre viene de Dios, siempre. Él fue el que tuvo la iniciativa desde el Antiguo Testamento de salir y revelarse a la humanidad, ¿no? Y como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios nunca dejó de hablar. Siempre habló a los padres por los profetas, en muchas veces y de muchas formas y en muchas maneras. Y en los últimos de los días estos, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el discurso del Padre. En Hebreos es muy bonito porque, porque en la traducción dice, nos habló por medio del Hijo y tiene un artículo determinado, el Hijo. Pero en el griego no tiene artículo, se podría traducir por hijo, porque ahí la idea es que el Hijo era el discurso del Padre, o sea, todo el Hijo, con todo lo que él hizo y dijo. Y el Evangelio de Juan lo diría de otra forma, ¿no? Él es la palabra, el verbo de Dios, el que explica al Padre, el que hace la exégesis del Padre. Eso lo diría Juan. Entonces, Marcos, pues, digamos que también pone en esa iniciativa a Dios, ¿no? O sea, Él jamás dejó de manifestarse a su humanidad desde el momento en que Él inició la historia y creó todo, en el inicio de la historia. Desde ese momento Dios empezó a revelarse, o sea, nunca dejó de hablar, ¿no? Yo creo que ese texto de Hebreos resume muy bien la revelación de Dios a través de los tiempos y la máxima revelación de Dios en Jesucristo. Luego tenemos otro punto dentro de esa misma línea teológica y es la ética del reino, ¿no? En la ética del reino, pues obviamente
En cuanto al hombre, se le pide una colaboración, no para la salvación, obviamente. Estamos diciendo que una vez que abraza la fe, ¿qué? ¿Qué era lo que estábamos diciendo? O sea, ¿cuál es la colaboración? O sea, tiene, ¿cómo lo explicamos? O sea, en dejarse, porque viene la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios empieza a reinar en la vida del ser humano que acoge el reino, ¿no? Entonces, por eso en el 1.15 habla de conversión, ¿no? De reconocer como esa propia pobreza y entregarse a Jesús y a su obra. Por ello el discipulado es una forma concreta de acoger el reino. El hecho de ser discípulos del Señor es una manera de decir, aquí estoy, Señor, eh, eres soberano en mi vida, quiero eh, también transformar esta sociedad, quiero hacer tu obra, ¿no? Entonces, el discipulado es esa forma concreta de acoger el reino y de vivir esa fraternidad también en el discipulado, ¿no? Entonces, Jesús invita a su seguimiento, pero asumiendo obviamente las implicaciones morales que tiene ese reino, ¿no? El seguir a Jesús tiene implicaciones y exigencias éticas en todo creyente, ¿no? Así el reino exige. En ese sentido es a lo que me refiero cuando digo aquí exige colaboración, es decir, tiene que responder con una eticidad y una moralidad, ¿no? Y eso es importante, por eso se habla de la ética del reino, de una ética de hacerse como niño, es decir, humilde, de compartir los bienes, de estar en el servicio, de evitar el escándalo al más débil, que lo dice ahí en el capítulo 9, versículo 47, eh, del afán de poseer, ¿no? De no dejar, no tener ese afán por poseer, y también de no tener ese afán de dominar, ¿no? De dominar. Entonces, todo eso está dentro de la ética del reino, obviamente lo moral, pero también todo esto que estamos hablando, ¿no? Todo eso que estamos hablando. Bien, luego hablamos de los signos del reino. Entonces, la proclamación del reino, pues obviamente consta de palabras y de hechos, de lo que Jesús habla y de lo que Jesús dice. Y esa es la doble faceta de la revelación. Recordemos que Dios se revela no solamente con su palabra, sino también con los hechos en la historia. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue descubriendo el actuar de Dios en medio, pero de su historia, ¿no? Entonces, esa es la revelación. Jesús realizó por eso una serie de signos que tenían como propósito explicar todo lo que hacía, ¿no? Y para mostrar el cumplimiento de ese reino. Entonces, por eso esos exorcismos que él hace, las curaciones, etcétera, todo eso son signos, el perdón de los pecados, el llamado al seguimiento, las vocaciones que Jesús hace, pues obviamente todo eso son señales de la manifestación de Dios, ¿no? Entonces los exorcismos que muestran que Jesús el Mesías es poseedor del Espíritu, ¿no? Del Espíritu. Es el más fuerte, como dicen 3:27, que vence a Satanás, que vence a los demonios, que vence al mal. eh, que, como decíamos, es la causa última de todos los males, ¿no? Y entonces eso significa que con la presencia del reino ya no hay ningún mal que que se pueda considerar definitivamente inevitable e irresistible. Todo mal será destruido. Que cuando será eso, pues en la plenitud del reino, ¿no? Entonces Jesús comienza ese combate con el mal en la que todos deben cooperar, porque cada vez que nosotros establecemos el reino, ¿qué hacemos? Pues estamos combatiendo contra el mal. Cuando nosotros establecemos el reino con la justicia, con la paz, con trabajar por el menos favorecido, por la dignificación del ser humano, nosotros estamos combatiendo contra el mal, porque estamos estableciendo reino, ¿no? Entonces, por eso es importante cómo el actuar de Jesús debe ser el actuar de los creyentes, ¿no? Em, de sus seguidores, ¿no? De sus seguidores.
Bien, vamos a seguir acá. La siguiente, bueno, no sé si alguien quisiera decir algo con respecto a esta parte. Me voy a devolver para resumir. Mire, entonces hubo una presentación inicial de Jesús en el contexto del bautismo. No hablamos de la naturaleza del reino, hablamos de los agentes del reino, de la ética del reino y de los signos del reino, que fue todo lo que Jesús hizo en sanidades y en exorcismos, ¿no? Por ejemplo, en el signo de los panes también, cuando él partió el pan, porque en Marcos tenemos dos multiplicaciones de panes, y una multiplicación de panes la hizo con los judíos en el capítulo 6, pero luego otra multiplicación la hizo en el capítulo 8, y esa multiplicación fue con gentiles. De los dos pueblos hizo uno, como dice San Pablo. Por eso, cuando hablábamos del autor, decíamos que si es Juan Marcos el que recoge la predicación de Pedro, él también estuvo en contacto con Pablo, decíamos hace 8 días, ¿no? Él es mencionado en Filemón, en Timoteo, después de esa dificultad que tuvieron en su primer viaje misionero, pero luego Juan Marcos fue muy cercano a Pablo. Entonces, por eso también hay un sabor muy paulino aquí en el Evangelio de Marcos, ¿no? De los dos pueblos hacen uno. El reino es para todos. La liberación es para todos, no solamente para los judíos, también es para el pagano, también es para el pagano, ¿no? Entonces, ese es el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios está compuesto por judíos y gentiles, ¿no? Bien, entonces luego viene otra línea teológica en Marcos, que es el Hijo de Dios. Y del Hijo de Dios primero tendríamos que hablar de Dios en la obra de Marcos. O sea, al comienzo de la formación que Marcos quiere en el 1:1, en que Marcos ha afirmado allí que Jesús de Nazaret es el Mesías en cuanto es Hijo de Dios. Y también en el capítulo 15:39, en boca de un pagano, en un romano que dice verdaderamente este era Hijo de Dios, no allá en el centurión. Entonces, Jesús es divino, tiene una cualidad como hijo y lo muestra en la muerte de una manera especial, ¿no? Entonces, por eso hablamos aquí en un primer momento, hablamos de Dios en la obra de Marcos. Es el único al que hay que amar con todo el ser. Capítulo 12:29. El poderoso, capítulo 10:27 y 14:26. El creador del mundo, 13:19. El bueno, 12:18. La vida, 12:27. Entonces, aparece de forma sustancialmente eh, en todo el Evangelio de Marcos, ¿no? Dios está presente, ¿no? Dios promete el reino, Él perdona, con sus mandamientos, pues ordena la convivencia humana y manifiesta esa voluntad salvadora de Dios. O sea, Dios está presente en el Evangelio de Marcos. Luego, en un segundo momento, Jesús el Hijo, ¿no? Entonces, Marcos presenta a Jesús explícita e implícitamente como Hijo de Dios. Explícitamente en 13:32, donde se habla del Hijo en forma absoluta. En 12:6, donde se identifica a Jesús con su Hijo querido, el enviado escatológico de Dios, ¿no? Entonces, como decíamos, Jesús en Marcos hace lo que Dios solamente puede hacer en el Antiguo Testamento, y de esa manera, de manera paulatina, porque no lo muestra de una, sino de manera paulatina, va mostrando que Jesucristo es Hijo de Dios en filiación, o sea, en naturaleza, es poco a poco, ¿no? Esto también de alguna manera corrige una cristología en Marcos. Es probable que estas comunidades hayan pensado en un Mesías político, por eso está muy presente lo que los teólogos llaman el secreto mesiánico, ¿no? Jesús siempre les dice, no le digan a nadie. O sea, sana, no digan. Libera un poseso, no digan. Al único que le dice que hable es al endemoniado de Gerasa. ¿Por qué? Porque el endemoniado de Gerasa sí entendió quién era Jesús. Entonces, como él sí entendió quién era Jesús, vaya y cuéntalo. Pero a los demás no. A los demás cállense, porque es que hay un peligro de, de confundir el mesianismo de Jesús, ¿no? Hay un peligro de confundir. Ese no es el Mesías que ustedes están esperando, por eso silencio. Hasta que no se llegue a la cruz, no se manifiesta. O sea, no se logra descubrir que verdaderamente es hijo de Dios. Es en la cruz donde se descubre, donde se revela como Dios. Ludwin, ¿tú levantaste la mano?
Sí, profe, pues básicamente la pregunta era esa, ¿no? El por qué Jesús no quería que se supiera quién era realmente él, ¿no? Pero implícitamente sí se ve que, que en los evangelios progresivamente se va mostrando como una faceta de él, ¿no? Como Mesías, como Salvador, como mediador, como el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero entonces, pues usted lo estaba afirmando ahorita, ¿no? Es como para que no existiera esa confusión entre Ujú. ese Mesías político que estaba esperando realmente, hasta los mismos discípulos lo veían a él como de esa manera, ¿no? Sí, exactamente, sí. Exactamente, era para corregir una idea equivocada de Mesías. Sí, entonces por eso les dice que no digan nada, porque la única forma de revelar el verdadero mesianismo de Jesús es en la cruz. Eso es algo muy interesante, ¿no? Y por eso en la boca de un pagano es donde se manifiesta, ¿no? Eh, entonces, bueno, hijo, aquí estamos hablando de Jesús el Hijo, que es un concepto a la vez antológico también, porque el Hijo comparte la misma vida de Dios, ¿no? Y también actúa de acuerdo con ese ser, ¿no? De recibir ese ser del Padre, vivir en intimidad con Él, confiar en Él, sentirse protegido por Él, identificarse con su voluntad y realizarla, porque esa es la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo era la voluntad de Dios y Él la realiza, ¿no? Entonces, recordemos también que en la tradición judía, cuando se aplica a un hombre, hijo de Dios, implica pues también una elección especial por parte de Dios y que esa elección por parte de Dios pues capacita para para una tarea especial, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le atribuía al rey. Solamente al rey se decía que era hijo de Dios, que era elegido de forma especial por Dios para esa tarea concreta de ser ese representante, ese rey, a través del cual Dios iba a reinar en medio de su pueblo. Entonces lo capacitaba, él era el elegido, él era el ungido de Yahvé. Al rey se le dice, él es ungido del Señor, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente, recordemos que el día de la entronización es el día del nacimiento del rey como hijo de Dios. Recordemos que en el Salmo 2:7 se dice, ¿no? Esa era una fiesta de entronización. Hoy tú empiezas a ser mi primogénito, mi hijo, sube y siéntate a mi derecha, ¿no? O sea, es el día de la entronización y eso se dice de Jesús, ¿no? Y recordemos que Jesús estaba como hombre. Pero Marcos va mostrando la divinidad también, o sea, lo muestra muy humano, pero de manera progresiva va mostrando que él tiene filiación con Dios. Es muy bello también, ¿no? Entonces, pues Marcos presenta a Jesús explícita, ya dijimos implícitamente, como hijo de Dios, ¿no? Y como alguien que, pues, que obedece esa voluntad de Dios. Bien. Eh, Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos ahora 3, Jesús, Dios oculto, o la epifanía oculta del Hijo de Dios. ¿Y a qué nos referimos por eso? Con eso, pues, Marcos presenta la revelación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, como una epifanía, es decir, como una revelación. ¿Qué significa epifanía? Manifestación del ser divino. Entonces Jesús muestra su carácter divino viviendo una auténtica existencia humana, ¿no? Eso es bellísimo. El nombre con que se le designa es Jesús 81 veces, que es su nombre histórico. Pero también en un segundo momento vemos cuáles son las reacciones humanas eh, de Jesús, ¿no? Entonces, también Marcos muestra a Jesús, a un Jesús humano, porque él se indigna, ¿no? Él se entristece también. Él duerme en medio de la tempestad, él se maravilla, él gime en su espíritu, él mira también con amor, él se enfada, y bueno, él siente espanto y abatimiento también cuando llega el momento de la cruz, antes de llegar a la cruz, él cae a tierra y ora, él le dice al Señor si fuera posible, él también grita su situación de abandono en la cruz, o sea, también lo muestra. Marcos es de los evangelios que muestran mucho más la humanidad de Jesús, pero es que así, como decía ahorita,
en la humanidad, en su existencia humana, es como realmente revela el carácter divino, ¿no? También se presenta como el siervo de Dios, o el siervo de Yahvé, o siervo de Jehová. Entonces, la misión de Jesús es la del siervo de Yahvé, desde el bautismo a la cruz. En el bautismo, ¿qué pasa? Recordemos, el Padre le unge con su escritura como Mesías e Hijo. Y en la transfiguración confirma esa afiliación. Este es mi Hijo, a él escuchar. Entonces, en ambos lugares, Hijo alude al profeta, al siervo de Yahvé en Isaías 42, y revela el sentido profundo de esa afiliación, que implica esa misión de servicio en la debilidad, que llega hasta dar la vida por los demás, ¿no? Tiene una íntima dependencia del Padre, allá en el capítulo 10, 45, eh, y bueno, entonces se presenta como siervo de Yahvé. La predicación de las parábolas de la que hablábamos, ¿no? Todo el capítulo 4. Jesús habla allí en parábolas, pero el propósito es mostrar, eh, o sea, que ellos entiendan cuál es la naturaleza del reino, ¿no? Y pues esa es la enseñanza de Jesús allí, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el discipulado y la eclesiología que muestra Marcos. Entonces, en cuanto al discipulado, él habla de los discípulos, en general, todos aquellos que le siguieron, que lo escucharon, que lo siguieron, pero también habla de los 12, ¿no? Entonces, tienen dos notas características comunes, y es que tanto todos los que le siguen y los 12 son un grupo cristológico al servicio del reino, porque su tarea principal es conocer a Jesús. Y cuando decimos que son un grupo cristológico al servicio del reino, es porque realizan la misión de Jesús, ¿no? Proceden de la iniciativa gratuita de Jesús que los llama. Jesús es el que los llama, los encuentra pescando y los llama. Y a todos con los que entra en contacto los llama. Han sido llamados para seguirlo a Él, pero también para que lleven a cabo ese proyecto salvador del reino de Dios, ¿no? Entonces los discípulos son los seguidores de Jesús. Ahí lo tenemos en el capítulo 9, versículo 38, en el 10:32. Y obviamente el que es seguidor de Jesús, pues debe identificarse totalmente y absolutamente con la misión de Jesús. Si no se identifica con la misión de Jesús, con la misión de reino, entonces no es seguidor de Jesús, ¿no? Porque los seguidores no solo están íntimamente unidos a Jesús, sino también realizan lo que Jesús realiza, ¿no? Pero también tiene que haber una unidad entre los discípulos. Porque si no, mm, ¿cómo entender? Tiene que haber una nueva fraternidad porque es la nueva familia, ¿no? Ahora es una nueva familia que el Señor constituye, ¿no? Que recordemos que empezando hoy la clase dijimos que es el primer signo que Jesús realiza ya en el capítulo 1, ¿no? Entonces la nueva fraternidad tiene un carácter misionero también, porque por una parte es un grupo, o sea, el grupo mismo es signo, o sea, el mismo grupo, los mismos discípulos que viven el amor y que viven la fraternidad son signo del reino para el mundo, ¿no? Pero por otra parte también porque colaboran con él en la obra, ¿no? Entonces es la tarea que ellos van a tener que hacer. Bien, entonces Marcos presenta acá la revelación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, como una epifanía oculta, es decir, como una revelación, ¿no? Es una realidad escatológica porque nace como signo del reino que ya ha comenzado con la actividad de Jesús y tiende a la participación plena de la salvación del reino con Jesús. Y todo esto se realiza por Jesús y por ello esta realidad es eminentemente cristológica. Por eso decimos que los seguidores o el grupo de los discípulos y de los 12 son cristológicos, porque están haciendo es la obra de Cristo, ¿sí? O sea, el mensaje, el reino de Dios no es obra de los discípulos, es obra de Dios a través de Jesucristo. Por eso es cristológico, ¿sí? En ese sentido, por eso es un grupo cristológico en ese sentido. Y de aquí pues obviamente se da la vertiente misionera de la iglesia, ¿no? En los discípulos son misioneros, son quienes van a establecer pues el reino. Entonces, la eclesiología
de cómo se entiende la eclesiología en Marcos. Entonces, como lo acabamos de explicar acá en esta diapositiva, es una realidad escatológica. Todo eso se realiza por Jesús, y de ahí la vertiente misionera es una iglesia misionera, ¿no? Es una iglesia misionera. Y no se puede ser misionero sin conocer y convivir y seguir a Jesús, viviendo fraternalmente. Entonces, por eso es importante vivir la ética del reino, ¿no? Entonces, digamos que con estas líneas teológicas, así como a grandes rasgos, ese es el mensaje de Marcos, del Evangelio de Marcos. Seguramente habrá mucho más que decir, pero como a grandes rasgos, este es Marcos. Entonces, ya vamos, no sé si habría alguna pregunta, algún comentario, eh, algún aporte. Este es el Evangelio de Marcos a grandes rasgos, claro, ¿no? Sí. Entonces, no sé si habría algo que decir al respecto. O por ahora todo está bien. Profe, Pregunta. Rubén. sí, mirando ahí, ¿cierto? Sobre el Evangelio de Marcos y la temática que usa Jesús, ¿cierto? La forma, la manifestación de, de un evangelio completo, de un evangelio completo que no solamente se quedó en la palabra, sino que también, tanto como en la palabra, tanto como en los hechos. Y fue una de las indicaciones de que Jesús, al llamar a sus discípulos, miramos allí, ¿cierto? En los evangelios, que los enseñó, que los instruyó, los capacitó, pero también los envió a una misión, que fueran responsables, comprometidos con el reino de Dios. Y miramos que en su contexto, sus discípulos obedecieron a eso, ¿cierto? Y hicieron un tejido social. Y yo creo que es un reto que hoy, para mí, ¿cierto? Mirando esta explicación y esta bella enseñanza, eh, tenemos que tomar parte también de ese reino. Y yo oí cuando usted también explicaba, ¿cierto? Y miramos la sociedad, nuestro contexto donde está, ¿cierto? Y moralmente, muchas cosas, muchas situaciones, muchas familias destruidas. Pero muchas veces nos quedamos dentro de las cuatro paredes, nos quedamos solamente en palabra, pero ¿dónde están los hechos, cierto? ¿Cómo estamos contribuyendo con ese tejido social a la sociedad? Entonces, miramos allí que el evangelio es un evangelio completo. Y miramos las manifestaciones, ¿cierto? Los signos que allí hacía Jesús, el mismo Jesús, a través del evangelio. Entonces, para reflexionar. Sí, Rubén, gracias. Gracias por, por eso. Sí, de verdad que el Evangelio de Marcos nos interpela porque, porque ¿dónde está nuestra presencia, no? Cuando uno mira, bueno, no generalizamos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando uno mira la presencia, y creo que lo voy a decir quizás para interpelarnos, seguirnos interpelando, cuando uno mira la Iglesia Católica, eh, hacen mucha presencia en la sociedad. ¿Dónde no está la Iglesia Católica trabajando por migrantes, trabajando por mujeres, trabajando por niños? Las religiosas dan la vida y se meten en lugares apartados para dignificar al enfermo, al pobre, al leproso. Eso es reino. Y uno dice, Dios mío, bueno, últimamente me he puesto como a pensar y a interpelarme, ¿no? Y yo digo, ¿dónde estamos nosotros como iglesia evangélica? Porque, porque la iglesia evangélica o la iglesia protestante, eh, no hacemos presencia, no hacemos presencia. Quizás en algunos lugares o de manera muy pequeña, quizás ni siquiera se ve, no se ve, pero sí como que nos llama porque
porque eso es lo que Jesús hizo. Nosotros, ustedes que leyeron todo el Evangelio de Marcos, eso es lo que Jesús hizo todo el tiempo, estar presente con el pobre, con el menesteroso, con el leproso, con el poseso, con aquel menos favorecido. Eso es reino, es dignificar, eso es reino, ¿no? Y eso es lo que Marcos muestra, eso es lo que Jesús hizo. Es, es interesante, sí. Bueno, alguien levantó la mano, Luis, adelante. Sí, profe, gracias. Gracias. El Evangelio de Marcos siempre, desde un inicio hasta el final, presenta a Jesús como el Hijo de Dios y enfatiza el título como un mensaje de urgencia, porque lo transmite como un mensaje de urgencia, porque está, está bien vivo y en persona entre sus seguidores. Está en medio nuestro y nos dice, despierten, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y lo hace manifestando las obras poderosas de Jesús a través de su escrito para dar el testimonio del triunfo del bien sobre el mal, de Jesús sobre el mal, para que al final tengamos una esperanza. Y lo hace de tal manera que dice que Dios es el creador, Jesucristo es el Salvador y el Espíritu Santo es el sostén, el cual nos llena de amor. Entonces eso es lo que nos lleva a Marco y es maravilloso entender y que Dios nos ponga a reflexionar en este tiempo, a pensar cómo estoy como iglesia, cómo estoy como ese transmisor de fe, como ese agente que lleva esa palabra, de saber que el testimonio nuestro es lo que dice que Jesús triunfó, porque nos conquistó, porque nos llevó a un nivel diferente de nuestra vida, a ser cambiado y transformado para dar testimonio de su poder. Eso es lo que quería compartir, profe. Bueno, gracias, Luis, muchas gracias, sí. Eh, Ludwig, ¿levantaste la mano o te quedó la mano levantada? No, profe, la acabé de levantar. Ah, bueno, bueno. Esto, no, yo creo que el Evangelio de Marcos es un evangelio para esta época, para la iglesia, sobre todo para la iglesia, porque es claro que Marcos o el Evangelio lo que está tratando de ilustrar es a un Jesús empático, misericordioso, social. Estaba pensando ahorita, dentro de todas las expresiones que uno usa en la sociedad colombiana, digamos que eh, Jesús lo que causó en esa época fue un estallido social. Era tratar de llamar la atención y decir, oiga, venga, necesitamos cuidar al necesitado, necesitamos cuidar al que está enfermo, necesitamos cuidar a la viuda, debemos tener cuidado con temas de relaciones sociales y todo esto. Y yo creo que hoy en día la iglesia debe estar muy pendiente de eso porque nos dedicamos solamente a analizar, a estudiar, a pensar, a reflexionar, pero no actuamos como actuaría Mm, Jesús. No atendemos la necesidad del prójimo. mm, Y como que vuelvo y digo, nosotros somos muy individualistas y somos sectarios, de cierta manera, sí, y somos envidiosos. Nos cuesta, o sea, desde el púlpito solo nos enseñan a dar y dar y dar y dar y dar. Bueno, y cuando realmente damos para nosotros mismos, dejamos de dar para nosotros mismos y más bien damos afuera al que necesita, porque es una manera también de evangelizar y de mostrar el claro. amor a otros. Sí, eso que acaba de decir Ludwig es importante, es una manera de evangelizar también, de mostrar el amor de Dios a otros. Sí, creo que Marcos nos invita a volver a Galilea, a nosotros también, ¿no? El resucitado dijo, díganle a mis hermanos que los veré en Galilea. O sea, empecemos, como ya leímos el Evangelio de Marcos, recordemos nuevamente, volvamos a nuestros mapas conceptuales y digamos, ahí está todo el Evangelio de Marcos. O sea, el camino que Jesús recorrió de Galilea y todo lo que hizo hasta la cruz, ese es el camino que tenemos que recorrer nosotros también, hoy en el siglo XXI. Nosotros aquí, Marcos nos está invitando a eso. Em, y y bueno, quizás dependiendo de los contextos donde estemos. Obviamente no estamos hablando de imprudencias ni nada de eso, pero Jesús en su momento, pues él fue a la cruz por lo que hizo, ¿no? Y los discípulos ahí, por ejemplo, cuando Marcos, en la confesión de fe en el capítulo 8
después de todo lo que Jesús había venido haciendo, él ya empieza como, como a prepararlos o los ha venido preparando, pero ya él va a empezar a caminar hacia Jerusalén. Y él quiere saber si sus discípulos han entendido. Los lleva a Cesarea de Filipo y les dice, ¿qué dice la gente de mí? Pero él realmente lo que quiere saber es si ellos han entendido. Eh, y finalmente Pedro hace una confesión, eh, pero después cuando él ya hace su primer anuncio de pasión, Pedro le dice, no, ese no es el Mesías que estamos esperando, eso no puede pasar. Y él le dice aquí, mira, vete detrás de mí, no me seas contradictor, no me seas Satanás, que la palabra ahí pues no es que sea demonio, como entendemos, ¿cierto? Sino no me seas, eh, no me estorbes el camino, si se quiere, porque el camino es hacia la cruz. Vete detrás de mí, sígueme y aprende cómo es que debe ser, ¿no? A veces, y saben, discúlpenme que yo, pero es que esto me interpela demasiado. He conocido casos, claro que pastores también, pero he conocido casos de sacerdotes católicos que han dado su vida literal y los han matado por establecer el reino. Eh, Tuve la oportunidad de ir a Trujillo Valle y conocí o escuché pues la historia, nos contaron toda la historia. Eso fue el año pasado como en junio o en julio, la masacre de Trujillo. Eso fue tenaz. Llegó un sacerdote que fue a establecer reino y eh, pues obviamente Trujillo Valle es un lugar que se encuentra de manera muy estratégica en el Valle del Cauca, donde están las personas alzadas en armas, ¿no? Hay mucho narcotráfico y es un corredor. Entonces, este padre que llegó allí, padre Tarcisio se llamaba él llegó para decirle a los campesinos, revolucionó la cuestión, ¿no? Porque llegó a decirle a los campesinos, recuperemos las tierras. Ellos no estaban cultivando. Ellos, todo era para la droga, para el narcotráfico. No tenían salud, no tenían educación. Les hicieron marchas. Fueron ante el alcalde para decir, queremos nuevamente, necesitamos salud, necesitamos esto, lo otro. Estaban hablando de manera pacífica por sus derechos. Pero claro, en ese momento la situación social era muy compleja. Bueno, lo amenazaron tantas veces, pero él logró establecer 12 cooperativas. Los campesinos respondieron y dijeron, sí, queremos dignidad, queremos nuevamente cultivar nuestra tierra. A veces hay sectores que son difíciles como esos, no todos los sectores, a veces es tan difícil, pero él nunca se echó para atrás y logró establecer 12 cooperativas. Unos trabajaban el calzado, otros la tierra, otros, y entre todos empezaron a crear como una comunitariedad y los que no sabían cultivar la tierra, pero tenían em, competencias, dijéramos, para otra cosa, pues se unieron todos, pero obviamente eso no gustó, porque el egoísmo de los demás, estaba el paramilitarismo en ese momento, mataron a muchos campesinos, los hicieron pasar por guerrilleros, allá hay un parque de la memoria, y eso me interpeló tanto, nunca fui igual después que fui a Trujillo Valle, y conocí toda esa historia. Y lo que más me interpelaba era que al padre lo mataron finalmente, le quitaron la cabeza, la planta de los pies, de las manos, nunca se encontraron y solamente el tronco. Y ahí quedaron algunas mujeres que fueron como las que resistieron, pero como resistieron, dijeron, esto tiene que cambiar. Eh, Fue muy duro, pero yo me quedaba pensando, yo decía, ay Dios mío, por ejemplo, en ese caso, él fue hasta la muerte. Claro, yo estoy hablando de alguien católico. Quizás ustedes dirán, por qué habla de un católico así? Porque eso interpela. ¿Y porque eso interpela? Sí, nosotros somos protestantes y hoy estamos celebrando la reforma protestante. Martín Lutero en su momento también hizo una reforma. Le costó, le tocó huir, le tocó esconderse. Antes de él hubo pre-reformadores. Juan Hus fue uno, Wycliffe fue otro. Y recordemos que Juan Hus fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia. O sea, fueron hombres que dejaron huella. Y seguramente mujeres también, pero que ellos fueron los que pasaron a la historia, ¿no? Pero
quiero decir todo esto porque el Evangelio de Marcos nos invita a volver a Galilea y a establecer el reino. No se trata de ser imprudentes, yo sé, pero se trata de establecer el reino y esa es una forma de resistir, no siendo contestatarios y salir a pelear y decir, porque hay lugares muy difíciles, como por ejemplo es el Valle del Cauca, el Cauca es muy difícil, Puerto Asís, Putumayo, son lugares que son muy difíciles, pero ¿cómo podemos hacer cuando, lo que se alude, cuando salimos y decimos, aquí hay viudas, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer con las mujeres viudas? ¿Solo hablarles? Bonito, que el reino de Dios. Claro que sí, porque ese es el primer momento. Pero también, ¿qué acciones concretas podemos hacer para que las mujeres, por ejemplo, no sé, trabajen con las manos, hagan artesanías, o yo qué voy a saber que porque no hay posibilidades, no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar el gobierno, porque hay mucha corrupción, hay una maquinaria muy grande, pero sí podemos desde las acciones concretas decir qué podemos hacer, ¿no? Como unirnos para que las mujeres sean dignificadas, para que los hombres tengan mejores posibilidades. Bueno, es un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que el Evangelio de Marcos nos invita a descubrir también qué es reino, qué estamos entendiendo por establecimiento del reino, ¿no? Es interesante. Entonces, bueno, eh, después de esta interpelación, porque de eso se trata, ¿no? También de que la palabra de Dios nos hable y no solamente conocer de qué trata el Evangelio de Marcos, sino que el Evangelio de Marcos nos invite, porque ahí está el mensaje de Dios inspirado y que nos confronte también y que nos ayude a salir de ese egoísmo, como decía Ludwig, ¿no? Nos quedamos en las cuatro paredes y qué bonito ser cristiano, pero ¿dónde está nuestra presencia en nuestros contextos, desde nuestros mismos contextos, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces de hoy en ocho vamos con Mateo. Alguien escribió aquí en el chat, voy a leer. Mm, pues Ludwig también, nos hemos vuelto muy buenos para administrar, pero no para compartir. Sí, bueno, pues que el Evangelio de Marcos nos invite hoy y quizás nos nuevas estructuras también. Eh, pues una iglesia que debe estar siempre reformada y hoy estamos siendo revolucionarios acá para mover las estructuras, ¿no? Una iglesia que debe seguir reformándose, hacer un alto en el camino. Y Marcos nos ha ayudado a eso hoy, 31 de octubre, día de la conmemoración de la Reforma Protestante. Entonces, pues bueno, no sé si habría algo más que decir, ¿alguno quiere decir algo más o Ya, profe, aquí Marcos? Juan Carlos, adelante. gracias. Hay una cosa que me parece a mí muy importante y es que si bien reconocemos que nos hemos vuelto, como dice Ludwig, buenos administradores, ¿qué hacemos con ese reconocimiento? ¿Nos damos cuenta de que somos así y vamos a cambiar o vamos a seguir así? ¿Qué vamos a hacer? Y aquellos hacen y nosotros miramos lo más de bonito y nos damos cuenta y lo reconocemos, lo firmamos acá. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, seguir haciendo escuela dentro de la iglesia, dentro de las paredes, o qué vamos a hacer. Ya Ujú. lo reconocimos como que estamos haciendo las cosas a medias. Entonces ahora nos falta aquí arremangarnos las manguitas de la camisa y hacer. ¿Es eso? Sí, mirar nuestras realidades, ¿no? Nuestros Sí, contextos, donde estamos en ya, la comunidad en la que estamos, cuáles son las ya, necesidades. sí, se adelanta una gran parte en el reconocimiento. Creo que Luis también dijo algo de eso. Sí, lo reconocemos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora trabajar por el menos favorecido en nuestros contextos, de acuerdo a nuestras posibilidades también, claro, ¿no? Claro, Obviamente, de acuerdo a lo que podemos, cómo tener una vida en salida, cómo dignificar si hay ancianatos, o vamos a trabajar con ancianos que de pronto en nuestros contextos están en la calle, o niños desamparados. O sea, ¿qué vamos a hacer? Claro, eso toca, mira, pensarlo muy bien, porque no se trata de dar el pan, sino de enseñar a pescar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces sí, porque eso es reino, ¿no? Eso es la dignificación, eso es reino de Dios. Entonces, pues bueno, muchas gracias por los aportes, la interpelación y amo a Marcos. Es muy bello el Evangelio.
Sí, entonces de hoy en 8 entramos con el Evangelio de Mateo. Así que como les digo, entonces para quienes no habían entrado, voy a abrir el aula hasta el domingo, para quienes no han podido terminar su trabajo de Marcos para que lo suban, y los que ya lo subieron, entonces véanse los dos videitos de Mateo que tenemos el conjunto de Mateo. Esas divisiones que hacen en el video nos pueden servir como claves para poder hacer nuestro mapa conceptual de Mateo. Y empecemos a leer Mateo. Es bellísimo también. O sea, es que cada evangelio tiene lo suyo. Entonces ahora vamos a ver qué es lo suyo de Mateo, ¿no? Mateo también es espectacular. Entonces, bueno, entonces por ahora el Señor les bendiga y que tengan una buena noche y feliz día de la Reforma. Ya, profe, mismo.